Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase número 16 y como habíamos hablado en la clase anterior, vamos a comenzar leyendo el segundo texto del ensayo que hicimos la semana pasada para abordar las preguntas que en torno a él se plantearon. Ya en estas preguntas trabajamos tres habilidades básicas, que es relacionar, establecer relaciones entre partes del texto o información del texto, elaborar una interpretación de algún elemento del texto, una frase, algún párrafo, etcétera, y elaborar inferencias a partir de de la información que nos entrega el texto. Por lo tanto, trabajamos a nivel de información implícita, ¿ya? Esta que tenemos que ser capaz de deducir a partir de nuestra comprensión del texto. Dice, confesión. Aunque tengo mi propia teoría acerca de todo este asunto y pensé decírsela a Pablo para liberar la tensión, me callé básicamente por miedo, por temor a arriesgarme demasiado. Además, porque este último tiempo no pude encontrarme nunca con él a solas. Para ser realista, lo cierto es que no pude encontrarlo del todo. Alejandra insiste en que murió de frío, pero ella también dice que era ardilla. Cualquiera que lo hubiera visto podría argumentar en su contra. Alejandra, le he dicho 1000 veces, las ardillas son café, tienen cola larga y se pasean por los nogales de las plazas londinenses. Esto de decirle ardilla a cualquier animal que sea roedor y peludo es como decirle pajarito a todo bicho desconocido como hacen en el campo. Pero ella insiste, dice que los ratones son horribles y que no puede haber sido un ratón, que las ratas solo pueden vivir en los laboratorios y que los cuyes son peludos y chascones. Busqué por semana una ilustración en un libro para defender mi teoría y no encontré ninguna adecuada. Sin embargo, elimino por descartes las opciones de Alejandra, que dice que murió de frío y por venir de una fuente tan mal informada. Eugenio, no sé si lo notó, parece que desde su llegada no hizo más que moverse de un lado para otro y confundir gente por teléfono. Terminaba conversando con cualquier desconocido y contándole siempre los detalles de la vida de Pablo. A mí me habló más de media hora sin saber quién era, aunque al final pasó tanto tiempo solo en el departamento que es posible que se haya dedicado más que nadie a la rata. Mi versión es que sin duda se trataba de una rata y esta se haya muerto finalmente de pena de que Eugenio tuviera que volverse a Roma. Esto tampoco me convence, porque fue antes de que Eugenio recibiera noticias de Cristina y tomara el primer avión de vuelta. En todo caso, y eso estuvo claro desde un principio, nunca debió llegar a manos de Pablo. ¿Para qué? Si en su espacio no cabía un animalejo así, tan indefenso, la tenía en una jaula diminuta, con un calcetín a modo de cama. Cada vez que se acordaba de alimentarla, la llenaba de semillas de girasol para que le duraran varios días hasta que volviera a acordarse. Además, le tocaba el saxo tan cerca que puede haberla matado de un paulatino y progresivo debilitamiento del corazón. Es que el bicho, quedó como bicho para evitar confusiones, cabía entero en una sola clave del saxo de Pablo. Si le hubieran hecho una autopsia, puedo jurar que le habrían detectado serios problemas auditivos acumulados por exposición a decibeles en exceso. Cuando vi el bicho por primera vez, mi impulso fue llevármelo y liberarlo en el jardín de mi casa, el mismo que después deslumbró a Pablo. Lo más posible es que se la hubiera comido un pájaro, pero supongo que sin preguntarse si era ardilla, cuye o rata de diluvio. Solo se habría relamido disfrutándolo. Lo dejé ahí, en ese departamento, porque pensé que a lo mejor le ayudaba a Pablo a arreglar un poco sus propios horarios y se acostumbraba a preocuparse de algo alguna vez en su vida, ya que no era capaz de hacerlo por su salud.
¿Quién sabe si un día le puso ginebra en vez de agua en el platito de puro distraído? Sin embargo, sé que no fue eso lo que pasó. Me he guardado la verdad solo porque me incluye a mí como culpable secundaria e involucra mis intereses. He notado que esto lo entristece y con razón. Anda más tartamudo que de costumbre y casi no tiene uña en los dedos. Debe sentirse culpable y estar sacando las conclusiones pertinentes, que es incapaz de responsabilizarse por algo, que es imposible ser su amiga porque no está nunca cuando se lo necesita, que va a terminar yéndose de cualquier parte aunque tenga que tirar cientos de gatos al río, que no hay nada que lo amarre o pueda amarrar a quedarse en un sitio, ni siquiera los afectos, o menos que nada los afectos. Ya, este texto tiene una complejidad un poco más que los otros que hemos leído, porque en algún momento de la narración hay dos narradores, ¿ya? Y se nos cambia el foco también de los personajes. Lo primero es tenemos que la narradora principal es Alejandra, ¿verdad? Alejandra quien está relatando este incidente que tiene con Pablo, que podríamos inferir que es algún tipo de relación, tiene algún tipo de relación con él, ¿verdad? Este incidente en donde se muere un animalito que está al cuidado de Pablo, pero ya eso es lo primero que nos entrega este primer párrafo, que aquí tenemos la voz de una narradora femenina que nos cuenta, nos introduce el tema de la muerte de alguna mascota. Luego en el segundo párrafo nos enteramos que esta narradora es Alejandra, porque aquí toma la voz de la narración Pablo, ¿ya? ¿Por qué no podemos enterar de eso? Porque entra él directamente a hablar de Alejandra y lo que él le dice respecto a qué era el animalito, si era una rata o una ardilla, ¿ya? Luego, Alejandra retoma el relato y nos presenta a un tercer personaje en disputa que sería Eugenio, que es un amigo de Pablo. Podemos inferir que es un amigo o tiene algún tipo de relación eh, con Pablo y por lo tanto nos cuenta un poco cómo es la relación de Eugenio con esta rata o con este animal que está en el departamento de Pablo y cómo es que finalmente este amigo Eugenio cuida un poco más a este animalito, ¿verdad? Hasta que se va. Y en los últimos ya párrafos es nuevamente solo Alejandra quien nos cuenta y nos da detalles de cómo ellos creen que murió este animalito y qué impacto tuvo para ellos, ¿ya? Era complejo porque como en ese segundo párrafo se hace un cambio de narrador, es lo que nosotros tenemos que estar ahí atentos, ¿verdad? Ver qué elementos nos permite mantener el hilo de la narración. Entonces dice, ¿qué relación hay entre el párrafo segundo y el párrafo tercero? Ya, entonces vamos acá. En el párrafo segundo, Pablo nos presenta qué era lo que creía Alejandra que era este animalito, ¿verdad? Y en el tercer párrafo se nos presenta la relación que hay entre Eugenio, este amigo de Pablo, con el animal, que no sabemos si es rata, cuyi, no lo aclara, ¿ya? Entonces, dice, el segundo presenta la discusión acerca del origen del bicho, el tercero en cambio, ilustra el cuidado que le dio Eugenia al animalito. En ambos párrafos se exponen y descartan hipótesis sobre la causa de la muerte del animal. C. En ambos, la narradora explica las creencias de otros personajes acerca de la especie. D. En el segundo párrafo se expone la distancia que tuvo Alejandra con el animalito. Y en el tercero se habla de la cercanía de Eugenio con el animalito. Si nosotros nos vamos directamente a los párrafos, ya, nos habla, lo primero que nos dice es que Alejandra insiste que murió de frío, ¿verdad? Y dice que, bueno, no cree en esa hipótesis porque ella finalmente confundía a este animalito con una ardilla, por lo tanto no eran muy confiables sus hipótesis. En el segundo dice
Ya Alejandra vuelve a hablar de Eugenio, ¿ya? Pero también nos dice que ella cree que el que Eugenio se haya ido podría haberle provocado la muerte al animal, aunque dice que se fue antes de que se muriera. Pero exacto, lo que tienen en común, eso es lo que nos está pidiendo esta pregunta, ¿verdad? Y lo único que tienen en común es precisamente que en ambos se formulan hipótesis sobre la muerte del animal. Perfecto. Aquí una compañera, Daniela, nos había dicho que era la B. Muy bien. Y Agustina también anotó que era la B. Perfecto. Y esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque en este caso teníamos que buscar qué es lo que había en común entre ellos, lo que los hiciera similar. Perfecto. Digo, la 11, la 12 dice. ¿Qué opción muestra cómo se relaciona el cuarto y el quinto párrafo? Sí. El cuarto párrafo expone las razones por las que la narradora cree que Pablo nunca debió tener un animal. El quinto reafirma con nuevas razones la idea de que Pablo no tendría que haberse hecho cargo del animalito. B. Explica la curiosa forma en que Pablo cuidaba al animal. El cuarto párrafo suma más antecedentes para reforzar la idea de que Pablo cuidaba al animal de forma negligente. Se justifica las razones por las que Pablo decidió adaptar el animalito. Ratifica con nuevos argumentos por qué Pablo decidió cuidar al animalito. ¿Ya? Y la D presenta la forma negligente en la que Pablo trataba al animalito. Y el quinto justifica por qué la narradora cree que Pablo nunca debió haber tenido ese animal. Bueno, en el cuarto párrafo nos habla, en el cuarto párrafo nos habla de que nunca debió haber llegado este animal a la casa de Pablo, ¿verdad? Porque lo tenía en una jaula diminuta y le daba comida solo cuando se acordaba. Y en el quinto vuelve a hablar, dice, además suma un nuevo hecho, por lo tanto, ¿qué respuestas dieron ustedes? La A, perfecto, ¿verdad, Daniela? Es la A, porque en la primera en el cuarto párrafo nos explica que nunca debió haber tenido ese animalito, porque lo tenía en una jaula, le daba comida solo cuando se acordaba, y en el quinto párrafo suma, reafirma la idea con nuevas razones. Dice, además le tocaba el saxo tan cerca que seguramente le fue dañando el corazón. Entonces, la respuesta correcta es la A. Perfecto. Y entonces ahí vamos estableciendo relación entre la información entre párrafos. ¿Ya? 13 dice, ¿qué opción resume la relación entre el párrafo sexto y el párrafo séptimo? Dice, A. La narradora decidió dejarle el bicho a Pablo para que aprendiera a ser responsable. Por eso, cuando el bicho murió, Pablo se sintió culpable e incapaz de cuidar de nada. B. La narradora se arrepiente de haberle dejado el bicho a Pablo porque ahora este se murió. Pablo está triste. Pablo no quería cuidar al bicho, pero la narradora lo obligó a hacerlo. Por eso ella ahora se siente culpable de que Pablo esté triste. D. Pablo fue incapaz de cuidar al bicho, por eso la narradora dice que es imposible ser su amiga. Entonces, aquí lo que nos pide es que resumamos la relación que se da entre ambos párrafos. Si nos damos cuenta, en el párrafo sexto, perdón, la narradora nos habla de que lo dejó ahí para que Pablo pudiese cuidar de otra persona, ¿verdad? O de otro ser. Por lo tanto, que aprendiera a ser responsable. ¿Ya? Y en el séptimo párrafo nos dice que a partir de la muerte de este bicho ha notado que Pablo está más triste y que se siente culpable o incapaz de cuidar nada. Por lo tanto, la relación es esta, ¿verdad? En una decide dejarle el bicho para que sea responsable y en el séptimo es que al no lograrlo,
Se siente culpable, ¿verdad? Perfecto. Esta es la respuesta correcta. 14 dice, ¿cómo se relacionan, cómo se relacionan los párrafos primero y sexto del párrafo, ¿ya? El primero nos presenta aquí a la narradora, Alejandra, que nos habla de que ella tiene una teoría acerca de todo el asunto de la muerte del bicho, del animal, ¿verdad? Y en el séptimo ya nos entrega el desenlace. ¿Qué pasó cuando se muere este animal y cómo afecta a Pablo, ¿verdad? Ya. Y nos dice que ella nunca, en la primera dice que no se lo pudo contar porque nunca se vieron, y luego dice que tampoco se lo es capaz de recriminar por algo a Pablo, ¿verdad? Entonces dice, en ambos se sugiere que la narradora sabe cuál es realmente la causa de muerte de ambas mascotas. En los dos párrafos, la narradora dice que el bicho dice que no le ha dicho la verdad a Pablo, no ha encontrado la oportunidad adecuada para hacerlo. En los dos párrafos intervienen en la acción los mismos personajes, la narradora y Pablo. En ambos párrafos se plantea que la narradora tiene miedo de decirle a Pablo por qué se murió el bicho. Entonces, ¿qué nos dice el primer párrafo? Dice, aunque tengo mi propia teoría acerca de todo este asunto y pensé decírsela a Pablo para liberar la tensión, me callé básicamente por miedo, por temor a arriesgarme demasiado. Además, porque ese último tiempo no pude encontrarme nunca con él a solas. Para ser realista, lo cierto es que no pude encontrarlo del todo. ¿Ya? ¿Por qué párrafos nos pregunta esta? Y en el sexto nos dice, cuando vi al bicho por primera vez fue llevármelo y liberarlo. Lo más posible es que se lo hubiera comido un pájaro, pero supongo que sin preguntarse si era ardilla, cuy o diluvio. Solo se lo habría relamido disfrutando. Lo dejé ahí, en ese departamento, porque pensé que a lo mejor le ayudaba a Pablo a arreglar un poco sus propios horarios, acostumbrarse a preocuparse de alguna vez en la vida, ya que no era capaz de hacerlo por su salud. ¿Quién sabe si le puso Ginebra? Me he guardado la verdad solo porque me incluye a mí como culpable secundaria e involucra mis intereses. Por lo tanto, ¿qué tienen en común ambos? ¿Qué pusieron de respuesta? Ya. Daniela dice que es la A. En el primero dice que tuvo miedo, ¿verdad? Que ella tenía una teoría y no se la dijo por miedo. Y en la última dijo que eh, eh, se sentía culpable porque la causa la involucraba a ella. Fíjese, aquí dice, en ambos se sugiere que la narradora sabe realmente la causa de la muerte, pero ella siempre dice que ella tiene una hipótesis. Y una hipótesis es una idea, es una es eso, es una idea que yo tengo sobre las cosas, no es certeza, no es la verdad, ¿ya? La hipótesis es distinta a un hecho, a una verdad, por lo tanto ya no podría ser esta, que dice que es realmente, que ella sabe realmente la causa, no, ella dice yo tengo una hipótesis, tengo una idea, creo que pudo haber sido tal cosa, por eso la descartamos, ¿verdad? En cambio, lo que sí nos que tienen en común en ambas párrafos es podemos inferir que en ambos la narradora tiene miedo. En el primero porque lo dice directamente y en el sexto porque dice que se siente culpable. Entonces la culpa nos genera miedo, ¿verdad? De poder confesar algo. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es en la D. ¿Ya? ¿Y por qué descartamos la A? Porque aquí nos dice que ella sabe a ciencia cierta y no, ella siempre lo plantea todo desde la perspectiva de una hipótesis, desde una creencia, lo que ella cree que fue la causa, ¿ya?
Luego dice que en los dos párrafos la narradora no dice la verdad porque no ha encontrado la oportunidad adecuada. Nos dice que eso fue solamente en un principio, ¿ya? En el sexto párrafo no habla nada de eso. Entonces, la respuesta correcta es la D. 15. ¿Qué afirmación es correcta en relación con el cuarto párrafo? Entonces, tenemos que ir 1, 2, 3, 4. Dice, en todo caso, y eso estuvo claro desde un principio, nunca debió llegar a manos de Pablo. ¿Para qué? Si en su espacio no cabía un animalejo así, tan indefenso. La tenía en una jaula, ¿verdad? Solo llenaba sus alimentos de vez en cuando. Entonces, ¿qué alternativo? Pablo no era un muy buen cuidador, la rata llegó a vivir con Pablo cuando era una cría de días, las semillas de girasol eran la comida favorita de la rata, el departamento de Pablo era adecuado para tener una mascota. Aquí lo importante, la afirmación correcta, lo que se nos dice claramente, es que en todo caso, y eso estuvo claro desde un principio, nunca debió llegar a las manos de Pablo porque éste no sabe cuidar, ¿verdad? Entonces es claramente la A. A ver, ¿qué había respondido? Sí, muy bien, Daniela. La 15, la A. Perfecto. Aquí nosotros tenemos que elaborar una interpretación. ¿Qué quiere decir la narradora refiriéndose a Pablo? Para ser realista, lo cierto es que no pude encontrarlo del todo. ¿A qué se referirá aquí la narradora con esto? ¿Se referirá literalmente a que no se encontraron en esos días? ¿O cuando coloqué esta frase como para ser realista, lo cierto es que no pude encontrarlo del todo? Es decir, que nunca llegué a conocerlo. Ah, Pablo era muy escurridizo, Pablo y ella no solían a verse a sola, que ella nunca llegó a conocer a Pablo del todo, Pablo se escondía del mundo cuando se sentía mal. Si nos dan cuenta, en general no nos habla mucho de cómo se relaciona Pablo con el resto del mundo. Sí nos habla de que Pablo es irresponsable, que Pablo en el fondo no tiene ganas de amarrarse o comprometerse con nada, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nosotros podríamos inferir, entregarle este nuevo significado a esta frase de que para ser realista, lo cierto es que no pude encontrarlo del todo. Cuando ella en el séptimo párrafo al final dice que va a terminar yéndose de cualquier parte, aunque tenga que tirar cientos de gatos al río, que no hay nada que lo amarre o pueda amarrar o quedarse en un sitio. Viene a reforzar esto, ¿verdad? Que ella en el fondo nunca llegó a conocer a Pablo del todo. Nos va dando varias pistas de eso. Entonces, aquí en el fondo yo tengo que entender la información que me entrega antes, también dice. Em, dice, aunque tengo mi propia teoría acerca de todo este asunto y pensé decírselo a Pablo para liberar la tensión, es decir, la relación no estaba muy fluida entre ellos, me callé básicamente por miedo, por temor a arriesgarme demasiado. Es decir, nunca sintió confianza plena en él, ¿verdad? Además, porque ese último tiempo no pude encontrarme nunca con él a solas. Es decir, físicamente nunca estuvieron en un mismo lugar. Pero luego dice, para ser realista, es decir, va más allá que el simple hecho de encontrarte o no en un lugar. Lo cierto es que no pude encontrarlo del todo, ya, es decir, nunca pude llegar a conocerlo efectivamente. Luego dice, 17. Ay,
Entonces, 17. ¿Por qué Eugenio estaba viviendo con Pablo? Porque había tenido un problema en Roma que lo hizo huir, porque eran amigos íntimos desde la más tierna infancia, porque Eugenio se ofreció a cuidar al bicho cuando Pablo no estuviera, porque era el secretario de Pablo, entonces su función era contestar el teléfono. Dice, Eugenio, no sé si lo notó por el bicho, ¿verdad? Parece que desde su llegada no hizo más que moverse de un lado para otro y confundir gente por teléfono. Terminaba conversando con cualquier desconocido y contándole siempre los detalles de la vida de Pablo. A mí me habló más de media hora sin saber quién era, aunque al final pasó tanto tiempo solo en el departamento que es posible que se haya dedicado más que nadie a la rata. Mi versión es que sin duda se trataba de una rata y ésta se haya muerto finalmente de pena que Eugenio tuviera que volverse a Roma. Esto tampoco me convence, fue porque fue antes de que Eugenio recibiera noticias de Cristina y tomara el primer avión de vuelo, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen ustedes que eh, Eugenio estaba viviendo con Pablo? Recuerden que solo podemos inferir a partir de lo que nos dice el texto. Dice, Eugenio, no sé si lo parece que ya, terminaba conversando con cualquier desconocido y contándole siempre los detalles de la vida de Pablo. Por lo tanto, de toda esta información, no nos dice por qué regresó de Roma. Nos dice que vuelve a Roma cuando recibe la llamada de Cristina, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos inferir que ese sea el motivo. Pero como nos dice que siempre hablaba de los detalles de la vida de Pablo, entonces nosotros podemos inferir que eran amigos íntimos desde la más tierna infancia, ¿ya? Luego, 18 dice, ¿qué relación tiene la narradora con Pablo? Ya, bueno, dado todas las inferencias, todos los datos que nos da el texto, podemos inferir que tienen una relación amorosa, ¿verdad? Aunque un poco extraña, porque él no quiere ningún tipo de compromiso. Luego dice, ¿por qué la rata es importante en la historia? Sí, porque sirve para explicar por qué Eugenio tuvo que regresar a Roma, ¿no? ¿Por qué la responsabilidad del cuidado es compartido por los tres personajes? Porque la narradora se cuestiona su responsabilidad en la muerte del bicho, porque es el factor que desencadena los problemas entre Pablo y la narradora. ¿Qué creen ustedes aquí? Podemos inferir. ¿Por qué es importante? ¿Qué es importante para la narradora o para la historia, ¿verdad? La presencia de la rata. Porque es el factor que desencadena los problemas entre Pablo y la narradora. Pero la narradora nos presenta realmente un problema entre ellos. Se presenta que ambos están enojados, que han terminado la relación. O más bien la narradora constantemente se está cuestionando a sí misma en su participación en este desenlace trágico. Recuerden que comienza diciendo que ya tiene una hipótesis de cómo se murió. Luego en el párrafo sexto nos habla de que ella nunca debió haber dejado el bicho en la casa de Pablo, ¿verdad? Y finalmente también dice que ella se siente responsable de la muerte de este bicho, aunque nunca lo confiesa, ¿verdad? Entonces,
la rata es importante en el relato porque la narradora también cuestiona su responsabilidad en la muerte del bicho. Porque sabemos que la narradora nos habla que Pablo finalmente termina con tremendas dudas a partir de la muerte de esta rata, porque se cuestiona si es capaz o no de establecer relaciones, pero nunca nos dice que eso vaya a generar un problema entre ellos. ¿Ya? Luego dice, ¿qué se puede inferir a partir de de este fragmento? Lo más posible es que se lo hubiera comido un pájaro, pero supongo que sin preguntarse si era ardilla, cuye o rata de diluvio. Solo se habría relamido disfrutándolo. La discusión entre la narradora y Alejandra sobre la especie del bicho es completamente irrelevante. Y es Pablo realmente. Y Pablo sobre la especie del bicho es completamente irrelevante en términos prácticos. La narradora decidió no liberar al bicho por temor a que se lo comiera un pájaro. Los pájaros no distinguen las especies de los animales que se comen. La narradora quiso proteger al bicho de Pablo hasta el punto que prefería soltarlo para que lo comiera un pájaro. Dice, lo más posible es que se lo hubiera comido un pájaro, pero supongo que sin preguntarse si era ardilla, cuye o rata de diluvio. Se lo habría relamido disfrutándolo. Entonces, a partir de este fragmento, ¿qué podríamos inferir? ¿Qué podríamos deducir? Solo de este fragmento, sin recordar todo lo otro que pasó en el texto, lo único que nos permite inferir este fragmento es que los pájaros no distinguen las especies de los animales que se comen, ¿verdad? Nos dice que si hubiese relamido los bigotes o si hubiese relamido las plumas, comiéndose a ese bicho sin preguntarse si era ardilla, cuye, rata o diluvio, o rata de diluvio, ¿ya? Entonces, recordemos que para poder hacer inferencias, yo tengo que extraer un nuevo significado, pero siempre guiado por lo que me dice el texto, no más allá de lo que éste me permite eh, suponer. Ahora vamos a leer otro texto que voy a compartir con ustedes para mm, que puedan seguir practicando las siguientes habilidades. Ya, se llama Una creencia popular, ¿ya? Y a través de este texto vamos a desarrollar preguntas que apuntan a la habilidad de construir significado, sintetizar ideas y determinar la finalidad o función de alguna parte o de algún elemento del texto. ¿Ya? Hay que recordar que construir el significado de una parte o de la totalidad del texto implica relacionar, establecer relaciones entre partes del texto. ¿Ya? Sintetizar nos va a requerir la idea de discriminar y jerarquizar las ideas. Y para determinar la función o finalidad de un elemento, lo que nos implica es como interpretar el motivo, la razón que tuvo el autor para usar tal o cual elemento textual. ¿Ya? Entonces, algunas tienen que ver con trabajar directamente jerarquizando ideas, otra estableciendo una relación entre las partes del texto y finalmente otra es, en el fondo, tratar de poder intuir con qué propósito el autor utilizó algún tipo de elementos. ¿Ya? Entonces voy a abrir el texto que les compartí.
Este relato se llama Una creencia popular. Fíjense, este tiene algo particular. Está estructurado no solo en párrafos, sino que en partes, en secciones. Tenemos la primera parte o la primera sección, este uno, ¿verdad? Es una creencia popular. Los hombres de gran éxito no tienen la conciencia limpia. Solía decirlo un italiano que visitaba el Café Roma los domingos. Hacía una pausa, cerraba los ojos y agregaba: tienen tratos con el diablo o alguien parecido. Su público asentía. Es el primer párrafo. Después de beber una botella de vino tinto, él solo, don Alessandro, ese era su nombre, confesaba: su padre había sido sumamente rico. Luego sacaba del bolsillo una billetera y de esta extraía la foto del padre. Era muy orgulloso, decía. Podía oírse una queja en su voz. Cuando joven, su padre había estado en el África del Norte. Allá en el café Al-Jafa, Hassan lo había visto por primera vez y luego lo había seguido toda la tarde por el mercado. Finalmente, el musulmán lo tocó en el hombro. Él se volvió, el otro le sonrió y le habló en su lengua. Se hicieron amigos. 2. Un día, después que don Alessandro, el hijo, terminara su relato, lo acompañé hasta su casa. Había contado cómo los dos jóvenes habían comenzado un negocio. Ambos viajaron yendo y viniendo durante muchos años. Se hicieron viejos y ricos. Después sus hijos, don Alessandro y Aziz Ben Hassan, continuaron el comercio. Eran propietarios de una pequeña flota que navegaba entre Gibraltar y Tánger. Una tarde, durante una tormenta, tres de las naves desaparecieron y Asís desapareció también. Don Alessandro buscó a su novio. Años más tarde, en el sur de Francia, se encontró con él. Bebía el té en la terraza de un café. Don Alessandro dio 4.000 francos a un joven y así murió degollado. Don Alessandro caminaba despacio, era el vino. Tuve que ayudarle a subir las escaleras. Son interminables, me dijo. Después lo acosté en su cama. Estaba pálido. Reprimió un suspiro. Yo débilmente pronuncié: Asís era mi padre. Él dirigió la vista a la ventana. Tres pajaritos se posaban en el alambrado. Él hubiese querido correr escalera abajo, empujar la puerta, salir, pero era demasiado viejo. No hizo más que mojarse en la cama. Recordé la última foto de mi padre tendido en la acera, con sangre en la boca. Yo tenía un cuchillo en la mano y miré al viejo, su piel, un metal, sus ojos brillaban. Estoy cansado, me dijo. 14 años hacía que yo soñaba con cortarle el cuello. Salí del cuarto, la puerta se cerró de golpe. Ah, ya, ya, Daniela. Perfecto, perfecto, hasta el jueves. Qué bueno que tengas la guía y así la puedas hacer. La puerta se cerró de golpe. 3. Bajé las escaleras despacio. Antes de llegar a la puerta, me detuve. Volví a subir. Mi mano cayó suavemente en su cama. Él cerró los ojos. Gracias, dijo, porque viviría algunos años más. Me puse de pie, me escondí el cuchillo bajo la camisa y salí. Los hombres más dignos de confianza dicen que el del brazo derecho de Dios viene el golpe que arregla todas las deudas. Pero solo Él, Alá, lo sabe todo. Aprisa me alejé. Ya. Entonces, en este relato tenemos, el relato es del hijo de un hombre que fue asesinado por este personaje principal que es Alessandro, ¿verdad? Y nos cuenta cómo este hombre rico su familia se había hecho rico a partir de su padre, que hizo negocio con un árabe con el que hicieron amigos, y finalmente este hombre Alessandro manda a matar a ese hombre cuando que era su socio, ¿verdad? Y ahora su hijo busca venganza, ¿ya?
Luego dice, en estas preguntas lo que vamos a hacer es construir el significado en las primeras 4 preguntas. Es decir, nosotros tenemos que darle algún sentido a esta información. Entonces, uno dice, ¿a qué se refiere el narrador con el otro le sonrió y le habló en su lengua? Hassan le habló en árabe a don Alessandro le habló en árabe a Hassan, o Hassan le habló en italiano a don Alessandro. Entonces, tenemos que ir y buscar la frase. Dice, finalmente el musulmán le tocó en el hombro a Alessandro, ¿verdad? Alessandro se volvió. El otro, el árabe, le sonrió y le habló en su lengua. Por lo tanto, ¿quién es el que cambia acá su lengua para dirigirse a Alessandro? Es Hassan, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, significar que Hassan le habló en su lengua, es decir, en italiano. 2 dice, considerando el sentido global de la historia, ¿qué quiere decir el siguiente fragmento? Los hombres más dignos de confianza dicen, es decir, los sabios, ¿verdad? Que del brazo derecho de Dios viene el golpe que arreglará todas las deudas, pero solo Él, Alá, lo sabe todo. Entonces dice, el narrador perdona la vida a don Alessandro porque sabe que Alá se hará cargo de él. B, el narrador confiesa que es hijo de Asís, a quien don Alessandro mandó matar. El narrador mató a don Alessandro a pesar de tener conciencia de que Alá lo sabe todo. D, el narrador mató a don Alessandro aún sabiendo que recibiría el castigo de Alá. Dice, los hombres más dignos de confianza dicen que del brazo derecho de Dios viene el golpe que arreglará todas las deudas, pero solo Él, Alá, lo sabe todo. Entonces, acá podemos seguir descartando algunas cosas. El narrador confiesa que es hijo de Asís, a quien don Alessandro mandó a matar. Sí, eso lo confiesa, ¿verdad? Se lo dice cuando está en la pieza borracho, pero no está vinculado con esto. No tiene que ver con pagar las deudas, ¿verdad? Simplemente le da esa información. El narrador mató a don Alessandro a pesar de tener conciencia. Sabemos por cómo terminó el texto que él no lo mata, por lo tanto tampoco puede ser esta, como tampoco puede ser la de. Por lo tanto, la que nos corresponde, y es el sentido, el significado que tiene esta frase, es que el narrador perdona la vida a don Alessandro porque sabe que Alá se hará cargo de él, ¿verdad? En el momento en que sea oportuno. Por eso dice, pero solo él, Alá lo sabe todo. Solo Alá sabrá cuándo se hará cargo de él. Sí. 3. ¿Qué sentido tiene que el narrador haya confesado que era hijo de Asís? De esa forma, indirectamente, el narrador le anuncia al viejo que planea vengar a su padre. De esta forma, el narrador demuestra que él sí es digno de la confianza de Alá. De esa manera, el narrador insta al viejo para que confiese su crimen y le pida perdón. De ese modo, los dos pueden sentirse más cómodos al hablar. Bueno, la confesión del crimen viene antes de enterarse que es hijo de Asís, viene producto de su embriaguez, ¿verdad? De la borrachera de don Alessandro, por lo tanto, eso ya lo podemos descartar. ¿Ya? Se lo dice cuando él ya está en su casa, en su cama, está ebrio, por lo tanto, en el fondo, de manera indirecta, el narrador le está anunciando al viejo que va a vengar la muerte de su padre, ¿verdad? Dada todas las circunstancias, porque lo tiene ahí, ebrio, sin reaccionar y además que ya es mayor. 4. ¿Qué se quiere decir de don Alessandro con la expresión caminaba despacio, era el vino? A, que estaba ebrio. B, que llevaba botellas de vino, que estaba cansado, que sentía remordimiento.
Se caminaba despacio, era el vino, y previamente a eso nos había dicho que estaba tomando, que se tomó una botella de vino solo. Por lo tanto, el único significado que puede tener esta expresión es que estaba ebrio, ¿verdad? Entonces, la pregunta 5 a la 9, la habilidad es sintetizar, es decir, que nosotros podamos resumir la idea más importante a partir de la jerarquización de toda la información que nos entrega. Dice, ¿qué opción recoge la idea principal del segundo párrafo del segundo apartado? Es decir, nos vamos acá, segundo segundo apartado, ¿verdad? Este número romano 2 y segundo párrafo, es decir, don Alessandro caminaba despacio, era el vino, tuve que ayudarle a subir las escaleras, son interminables, me dijo. Después lo acosté en su cama. Estaba pálido, reprimió un suspiro. Yo débilmente pronuncié. Asís era mi padre. Él dirigió la vista a la ventana. Tres pajaritos se posaban en el alambrado. Él hubiese querido correr escalera abajo, empujar la puerta, salir, pero era demasiado viejo. No hizo más que mojarse en la cama. Recordé la última foto de mi padre, tendido en la acera con sangre en la boca. Entonces, de todas estas ideas, ¿cuál es la más importante? Dice, ¿qué opción recoge la idea principal del segundo párrafo del segundo apartado? ¿Don Alessandro intentó huir de la habitación? No, porque era muy viejo. ¿El narrador acompañó a don Alessandro hasta su casa? Hasta su casa, sí, ese es un detalle, pero no sabemos si es la idea más relevante, si con eso podemos englobar las otras ideas. El narrador es hijo del socio de don Alessandro, que don Alessandro mandó a matar. Don Alessandro se mojó en la cama porque estaba borracho. Sí, estaba borracho, pero también se mojó porque al reconocer que el narrador es el hijo del socio al que mandó a matar, viene toda la tensión, ¿verdad? Viene el nudo de la narración, que es este posible venganza. Por lo tanto, que el narrador sea el hijo de don Alessandro, del socio que don Alessandro mandó a matar, es la idea motor, la idea jerárquica de ese párrafo, ¿verdad? 6. ¿Qué opción resume el primer párrafo del segundo apartado? Sí. Asís desaparece luego de una tormenta junto con tres naves. El narrador cuenta cómo el padre de don Alessandro hizo su fortuna. Los hijos continuaron en el negocio que sus padres habían comenzado. El narrador descubre quién es el responsable de la muerte de Asís. En este párrafo, don Alessandro está ebrio, ¿verdad? Y gracias a los efectos del alcohol, entonces él empieza a recordar cómo había mandado a matar a su socio una vez que lo encuentra en un café de Francia. Entonces, la idea principal acá es que el narrador descubre quién es el responsable de la muerte de su padre. 7. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo del último apartado? Don Alessandro le agradeció al narrador. El narrador decidió no matar a don Alessandro. El narrador huyó de la casa de don Alessandro. Don Alessandro perdonó al narrador. Aquí la idea principal entonces es la B, ¿verdad? Que él decide no matar a don Alessandro. Por eso dice que baja las escaleras antes de llegar a la puerta, se detuvo, volvió a subir y su mano cayó suavemente en su cama. Cerró los ojos. Dijo gracias, ¿verdad? Entonces se puso de pie y escondió el cuchillo bajo la camisa. Entonces la idea principal acá es que él decide no matar, no vengar la muerte de su padre. La 8 dice, ¿qué opción relaciona las ideas principales del tercer y quinto párrafo del segundo segmento, del segundo apartado? Ah, el tercero explica el sentir del viejo, el quinto el del narrador.
El tercero plantea los dichos viejos. El quinto, lo que le responde el narrador. El tercero presenta las acciones del narrador. El quinto da cuenta de nuevas acciones. D. En el tercero se expone la razón por la que en el quinto el narrador decide salir de la habitación. Entonces, en el 8 la respuesta es que en el tercero se expone la razón por la que en el quinto el narrador decide salir de la habitación. ¿Qué opción recoge los elementos esenciales del tema del cuento leído? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los temas que trata este texto en general? La amistad, el éxito y la envidia, la traición, la venganza y el perdón, la lealtad, el alcoholismo y la rabia, la envidia, la traición y la cobardía. Si se dan cuenta, lo que nos relata en un principio es el tema de la traición, ¿verdad? Cómo Alessandro traiciona a Asís y lo termina mandando a matar. Luego, en la segunda parte tiene que ver con la intención del hijo de vengar esa muerte. Ahí está la tensión del relato. Pero finalmente nos habla cómo el hijo prefiere dejarlo todo en manos de Alá y él seguir con su vida. Por lo tanto, los temas más importantes en este relato son la traición, la venganza y el perdón. Estas preguntas de las 10 a la 14 van a evaluar la capacidad o la habilidad de determinar la función o finalidad de un elemento, de un fragmento, etcétera. Por eso nos dice qué papel, qué función, ¿ya? ¿Qué papel cumple el segundo apartado del cuento? ¿Ya? Esta donde don Alessandro confiesa su crimen, ¿verdad? Y va recordando a este amigo que tiene y cómo lo traiciona. Ese es el segundo párrafo, el segundo apartado. Dice, explica por qué las vidas del narrador y de don Alessandro están unidas, expone las razones del alcoholismo de don Alessandro, presenta las peripecias de la flota que comerciaba entre Gibraltar y Tánger, cuenta la historia de un amigo que mandó a matar a otro. ¿Ya? Si se dan cuenta, efectivamente en este segundo párrafo o segundo apartado nos informa que mandó a matar a su otro amigo. También nos habla que tenían una flota que iba por Gibraltar. También podemos entender que también se nos cuenta que, bueno, que don Alessandro estaba bebiendo, pero eso no es la función, eso simplemente son los hechos que se nos narra. ¿Por qué se habrá narrado? ¿Para qué habrá narrado estos hechos el autor y se los habrá contado entonces al narrador? Bueno, es precisamente porque por estos hechos nosotros descubrimos que el narrador y don Alessandro tienen vidas que están unidas, ¿verdad? Por este suceso. Porque de hecho, ¿cómo termina? Dice, 14 años hacía que yo soñaba con cortarle el cuello. Ahí nos enteramos que él es el hijo de Asís, ¿verdad? Y que quería vengarlo. Entonces, todos estos hechos que están de la B a la D son hechos de este segundo apartado, pero que el autor los presenta para explicarnos cómo la vida de don Alessandro está unida a la del narrador, ¿verdad? 11. ¿Qué función desempeña el primer apartado del cuento? ¿Introduce el conflicto entre don Alessandro y su padre? B. Plantea la creencia de que la gente exitosa esconde algo. C. Contextualiza y desarrolla una historia de vida de don
la historia de vida de don Alessandro, expone un día común e ilustra la historia de dos amigas. ¿Ya? Fíjense que nos describe cómo era habitual que don Alessandro llegara al Café Roma todos los domingos, ¿verdad? Decía esta frase, ¿verdad? Luego llega, nos cuenta también la historia de estos dos amigos, ¿verdad? Que se conocen en un bazar y se hacen amigos y luego logran eh, amasar una fortuna. Por lo tanto, la función de este primer párrafo es exponer un día común e la ilustra con la historia de dos amigos. ¿Ya? 12. ¿Qué papel desempeña el tercer apartado del cuento? Despeja la duda propuesta en el apartado anterior. El narrador finalmente no mató a don Alessandro. Explica por qué don Alessandro le agradece al narrador. Se cierra el cuento con una moraleja sobre la sabiduría de Alá. Concluye la historia diciéndonos que el narrador volvió a pedirle disculpas a don Alessandro. Bueno, esa última la captamos inmediatamente, ¿verdad? Porque el que pide las disculpas, aquí no hay nadie que pida disculpas, sino que es don Alessandro el que le da la gracia al narrador por no matarlo. ¿Ya? Entonces, acá dice, ¿qué papel desempeña el tercer apartado del cuento? Nos sirve para despeja la duda propuesta en el apartado anterior. El narrador finalmente no mató a don Alessandro, ¿verdad? Porque en el apartado anterior dice que salí del cuarto, la puerta se cerró de golpe, pero no sabíamos si lo iba a matar o no. Entonces, aquí ya en el tercer párrafo, o sea, en el tercer apartado se despeja esa duda y sabemos que el narrador finalmente no mata a don Alessandro. 13. Dice, ¿con qué propósito se usa la imagen de los pajaritos en el segundo apartado? Para demostrar que esa era una noche muy tranquila, para sugerir que don Alessandro buscó una vía de escape, para explicar que la casa de don Alessandro estaba apartada de la ciudad, para ilustrar que la vida seguía normalmente, aunque dentro de la casa se fuera a desatar un conflicto. Si se dan cuenta, nos contaba que don Alessandro cae en la cama y mira por la ventana y ahí es donde habían tres pajaritos. Entonces nos sugiere, para sugerir que don Alessandro hubiese querido huir o buscar una vía de escape, ¿verdad? En ese momento. Y finalmente dice, al final del segundo párrafo, la imagen, su piel, su metal y su piel, un metal, sus ojos brillaban, sirven para transmitir la idea de que el narrador está evaluando qué hará a continuación. Describir la escena en la que están el narrador y su potencial víctima. Exponer los pensamientos del narrador, enumerar los elementos que tiene a su disposición el narrador para consumar su venganza. La verdad de las cosas que están no, porque el narrador tiene su cuchillo, ¿verdad? Con eso va a consumar su venganza. Dice, su piel un metal, sus ojos brillaban. Eso está en el apartado 2, ¿verdad? Dice, yo tenía un cuchillo en la mano y miré al viejo. Su piel un metal, sus ojos brillaban. En esa descripción es la del viejo, ¿verdad? Dice, estoy cansado, me dijo. Entonces, aquí transmite la idea de que el narrador está evaluando qué hará a continuación, porque lo está analizando, lo está escribiendo para ver qué resolución puede tomar considerando que el viejo está en esas situaciones. Eh, Sí, chicos, para el jueves voy a enviar otros ensayos para que ustedes ya puedan ir analizando y resolviendo ejercicios en torno a textos narrativos, pero ya el jueves vamos a empezar con los textos no
no literarios. Vamos a empezar a trabajar con los textos informativos, ya los expositivos, para luego seguir con los argumentativos, ya. Pero la idea es también irles mandando este tipo de textos para que ustedes puedan ir resolviendo ejercicios tipos de la prueba, ya. Y ante cualquier duda, ustedes me las van planteando a través de WhatsApp. Ya, chicos. Que estén bien. Nos vemos entonces el jueves.